Buenas noches. Estaremos haciendo un breve recorrido sobre cómo son los programas de computación. A lo largo de la historia de la informática hemos visto su evolución, pero muy poco indagado sobre cómo está conformada. Lo que miraremos en esta presentación serán los lenguajes de programación que nos permiten que hoy en día podamos disfrutar de muchas facilidades que nos brinda la tecnología y las diferentes herramientas de trabajo que hacen que los trabajos anteriormente dispendiosos hagan de hoy un trabajo práctico y ágil con resultados más exactos. Objetivos: aprender el concepto de lenguajes de programación, identificar los diferentes tipos de lenguajes de programación utilizados e identificar en qué tipos de programas es que se aplican la diversidad de lenguajes. Primero tenemos que hacer una breve descripción del lenguaje natural. Los lenguajes naturales son aquellos de los cuales hablamos y escribimos en nuestras actividades cotidianas. Entre sus ventajas podemos citar que es fácil de usar y de entender. No debemos aprendernos ningún lenguaje nuevo y cualquiera puede leer la especificación, comentarla o criticarla. El lenguaje de programación consiste en un conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado. Cada lenguaje tiene sus instrucciones y enunciados verbales propios que se combinan para formar los programas del cómputo. Los lenguajes de programación no son aplicaciones sino herramientas que permiten construir y adecuar aplicaciones. Este lenguaje se hace mediante unos procesos que se llaman algoritmos, es decir, se describe paso a paso el desarrollo de una secuencia para poder continuar y llegar a un resultado final. Dentro de la clasificación de lenguajes de programación tenemos unos con características y actitudes muy diferenciadas, dentro de los cuales encontramos dos grandes grupos: los lenguajes máquina y los lenguajes simbólicos, es decir, lenguaje de programación en el que las instrucciones de los diferentes programas se codifican utilizando los caracteres de lenguas naturales, la ejecución de un programa. Los lenguajes en código de máquina. En estos lenguajes la codificación se hace utilizando un lenguaje binario de ceros y uno que son los únicos símbolos que pueden entender cualquier computador. Cada sistema físico tiene su código máquina distinto, por lo que el programa escrito en un determinado código máquina solo vale para su sistema físico. Básicamente es la configuración con la que lee inicialmente las cosas. ¿A qué hacemos referencia? No existe, por ejemplo, compatibilidad entre el software de un Android con el software de un iPhone. ¿Por qué? Porque su configuración como tal para el hardware, su funcionamiento, está direccionado de manera diferente para ambas empresas. Los lenguajes simbólicos. A los lenguajes máquinas les sucedieron los lenguajes simbólicos, los cuales utilizan caracteres naturales para escribir las instrucciones de los programas. Los lenguajes simbólicos se dividen a su vez en simbólicos de bajo nivel o ensambladores o simbólicos de alto nivel. Dentro de los de alto nivel nos subdividimos en dos etapas. Uno que es un lenguaje procedural, es aquel lenguaje de programación en el que hay que señalar tanto lo que se quiere hacer como el modo de hacerlo. Los lenguajes de tercera generación son de tipo procedural. Un lenguaje relacional es un tipo de lenguaje de programación en el que solo hay que especificar lo que se quiere obtener, sin necesidad de especificar a su vez el camino a seguir para obtener los resultados deseados. Este tipo de lenguajes son de muy alta productividad en el desarrollo, pero muy ineficientes en ejecución. Los paradigmas de lenguajes de programación. Estos básicamente facilitan la tarea de la programación en diversos ámbitos. En la práctica, cada paradigma de programación es implementado a través de diversos lenguajes. Solo como un ejemplo, es decir, la programación orientada a objetos que se encuentra en un recipiente en lenguajes tales como Java, C++, Eiffel, Objective-C, el paquete Close de Common Lisp, etc. Los modelos básicos de los lenguajes de programación actuales. Está el imperativo, el aplicativo, el lenguaje con base en reglas y el orientado en objetos. El lenguaje imperativo. Los lenguajes imperativos o de procedimientos son lenguajes controlados por mandatos u orientados a enunciados e instrucciones. Un programa se compone de una serie de enunciados y la ejecución de cada enunciado hace que el intérprete cambie el valor de una localidad o más en su memoria, es decir, que pase a un nuevo estado.
Este es un lenguaje que se basa en procedimientos uno a uno para ejecutar, usa comandos y variables y usa instrucciones que se ejecutan una a una de forma secuencial, aunque a veces sabemos que se encuentran estructuras de control condicionales o bucles. Los ejemplos de este tipo de programación los vemos en Fortran, COBOL, Algol 60 y BASIC. Básicamente lo que esto hace es un algoritmo de proceso a proceso condicional, es decir, como cuando uno va a usar un computador, debe primero prender el computador antes de empezar a usarlo. Luego de prendido, se accede al escritorio, se hace la búsqueda del documento para poder abrirlo, para poder identificarlo. Se hacen las modificaciones respectivas, vuelven y se guardan y ya se puede hacer uso del documento desde fuera. Pero con el computador apagado, pues lógicamente no vamos a poder acceder al documento. El lenguaje aplicativo consiste en examinar la función de que el programa representa y no solo los cambios de estado conforme al programa que se ejecuta enunciado por enunciado. Esto se puede conseguir observando el resultado deseado en vez de datos disponibles. Básicamente es un convertidor de información que llega a la meta final, es un programa para contar con aplicaciones de ayuda, permite cerrar el programa desde una sola vez y deja la configuración lista para que se ejecute al requerirse. Este tipo de lenguaje lo encontramos, por ejemplo, en Java. Java es una aplicación que permite abrir determinadas condiciones en el desarrollo de la red. Necesitamos solamente tener una descripción o una apertura en su momento para que la red ya lo asimile siempre desde ese equipo. Lenguaje base en reglas. El lenguaje con base en reglas se ejecuta verificando la presencia de una cierta condición habilitadora y cuando se satisface ejecutan una acción apropiada. El lenguaje más común con base en reglas es Prolog, que también se conoce como de programación lógica, puesto que las condiciones habilitadoras básicas con ciertas clases de expresiones lógicas de predicados. La ejecución de un lenguaje de reglas es similar a la de un lenguaje imperativo, excepto que los enunciados no son secuenciales. ABAP es un lenguaje de cuarta generación, propiedad de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos. Utiliza sentencias de OpenSQL para conectarse con prácticamente cualquier base de datos. Cuenta con miles de funciones para el manejo de archivos, bases de datos, fechas, etc. Si lo queremos ver desde una manera simple, lo podríamos identificar en una tabla de Excel. Cuando le pedimos ejecutar una fórmula, por ejemplo, la fórmula de suma, me pide llamar la función, seleccionar los dos elementos y automáticamente lo cierra. Él no me permite sumar simplemente con pedir que sume. Necesito hacer la selección completa para que me lleve a la operación final. Programación orientada a objetos. En este tipo de lenguaje se construyen objetos complejos de datos y luego designa un conjunto limitado de funciones para que operen con esos datos. La programación orientada a objetos, o PU, o OP, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona. Hay objetos, esto básicamente va direccionado a que en las aplicaciones vemos una canastica de la basura, ya asumimos que por ese icono es la función eliminar, así como por ejemplo tenemos la oportunidad de pedir una gráfica, hay un icono que me representa una imagen para poder llamar la carpeta de las gráficas y traerlas al lugar donde me encuentro. Para el caso de JavaScript, se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementando como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz del usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio, es también significativo. En este caso específico, Java lo que hace es mejorar la resolución, mejorar la intensidad y minimizar el uso cuando se están mirando páginas con cargas muy altas en las imágenes. Lo que nos permite es que el archivo sea fácil de manejar y sus imágenes sean claras y nítidas. Aplicabilidad a la ingeniería civil. Indudablemente la evolución en la tecnología nos ha permitido generar progreso en el desarrollo de muchos programas y aplicaciones usadas en la ingeniería civil. Las aplicaciones en la ingeniería civil van direccionadas a
Nosotros en el día a día manejamos un Excel con el control de presupuestos, donde tenemos que realizar operaciones matemáticas, donde tenemos que tener como una base de datos de control, donde tenemos que alimentar con información para poder centralizar todo el proceso constructivo de nuestro proyecto. También tenemos el uso de AutoCAD. En este caso nos permite mostrar datos en imágenes evolucionadas de plantas y hasta 3D. Es decir, ya simplemente con una función específica nos permite a partir de una línea llevar a conocimientos de áreas, conocimientos de longitudes, distancias, en un perímetro determinado conocer el área de ese elemento, nos permite graficar con colores, texturas para poder hacer las referencias respectivas en los planos, cosas que anteriormente se hacían a mano y en papel mantequilla. No teníamos identificación de colores, no teníamos la oportunidad de manejar cotas sin escala. Hoy en día ya lo podemos hacer gracias al AutoCAD. Hay otras operaciones como el CivilCAD que ya me permite ver los elementos en 3D y aparte de eso me arrojan datos, ya bases de datos, por ejemplo en el caso de las topografías, a partir de los perfiles y de los niveles me arrojan volumetrías y cálculos de excavación. También existen programas de control de presupuesto en donde se manejan bases de datos y se permiten conexiones remotas de manera inmediata. Básicamente lo especifico por un programa que nosotros manejamos que se llama CIO Milenio. Este programa nos permite hacer una conexión obra-oficina mediante el uso del internet, donde nos permite hacer una conexión permanente y se está actualizando